tendríamos que hacerlo así. Primero el tercio cervical y medio y luego el tercio apical. Bueno, después del acceso, obviamente. Ajá, ¿para qué está diseñada esta técnica? ¿Por qué así? ¿No? ¿Te rindes? ¿Alguien sabe? Ya lo habíamos visto. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Era para ¿Es no cuando hay contar. necrosis? Ajá. Ajá, sí. Esta técnica se utiliza cuando tenemos un diagnóstico de necrosis pulpar. Pero entonces, si tengo un diagnóstico de necrosis, ¿por qué entonces lo tengo que hacer así? ¿Cuál es la intención? Para evitar llevar la infección para evitar que la infección salga, ¿no? Del ápice. Sí, bueno, para evitar alguna agudización, pero lo que dices es muy cierto. Si yo empiezo a hacer tercio apical, ajá, y después cervical y medio, lo que voy a hacer es empujar con mi lima la carga bacteriana hacia el periápice y entonces voy a tener una agudización, ajá, que puede ser de diferentes tipos. Puede ir desde una periodontitis apical hasta un absceso alveolar. Ajá. Jimena Menchaca. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de conductos cuando el diente se encuentra vital? Pues salvarlo, ¿no? Básicamente, o sea, que no se expanda la infección, por así decirlo. Bueno, pero como tal, el proceso que yo hago del tratamiento, ¿qué busco? Ahí dice. Pues conformar, limpiar y conformar. Exactamente, ¿limpiar qué? ¿Qué Pues quiero limpiar? o sea, ¿De qué sensación? pues de pulpa muerta, por así decirlo, y de cemento. Bueno, pero aquí está vital, acuérdate. Ah, ok. ¿De caries? Pero sí, pulpa es la respuesta. Ajá, de tejido pulpar, de tejido orgánico. Ajá, entonces yo lo que quiero es limpiarlo para quitar el sustrato que le podría servir a las bacterias para desarrollar. Y bueno, la parte de conformar es, y como su nombre lo dice, darle la forma adecuada para que pueda recibir una obturación. Ajá, básicamente eso es lo que yo hago como tratamiento endodóntico, pero si yo ya estoy hablando de un diente con necrosis pulpar, tendría que aumentar un objetivo dentro de este proceso que sería la desinfección del sistema de conductos. Ajá, entonces, bueno, lejos de yo llevar bacterias, o sea, si se pueden imaginar esto, retacado de bacterias, ajá, y yo meto una lima y tomo mi conductometría, entonces lo que voy a hacer es sacar estas bacterias y entonces voy a producir una agudización. Ajá, entonces podría mi paciente pensar que fue a que le ayudaras y en vez de ayudarlo lo estás afectando de cierta manera, ¿no? Déjame darle paso a modelo. Ajá, y entonces, bueno, lo que yo evitaría al hacer la técnica coronoapical es precisamente esta infección, o tanto como evitar no es así, no hay una certeza, pero sí disminuiría en mucho esa problemática. Entonces, lo que yo hago es primero trabajar cervical, para posteriormente trabajar medio. Ajá, y en este proceso yo lo que voy a hacer es reducir la carga bacteriana. Ajá, y de esa manera, para cuando yo hago el tercio apical, entonces tengo una menor probabilidad de excluir bacterias en esos productos y producir esta reacción inflamatoria agudizada, ¿no? Molina. Échale, por favor. Sí. La preparación mecánica en el sentido coronoapical, además de proporcionar mejores condiciones para la acción de los instrumentos durante la conformación del tercio apical, tiende a reducir en forma extraordinaria la cantidad de material extruido hacia la región periapical a través del foramen, lo que contribuye a un posoperatorio asintomático y favorece la reparación. Bueno, ¿se acuerdan que cuando yo les enseñé técnica apicocoronal,
le hacíamos un pequeño paso de utilizar las gates para trabajar cervical medio. Y el objetivo de ese paso, que era una técnica combinada, la que en realidad conocen, el objetivo de ese paso es tener una mejor entrada al tercio cervical y medio a través de un desgaste compensatorio, ¿no? Bueno, eso mecánicamente, obviamente ya lo comprobaron, no sirve. Pero biológicamente hablando, también sirve para aumentar la cantidad del irrigante que va a llegar hacia la parte más apical. Entonces eso va a favorecer la desinfección. Asimismo, el instrumento, pues ya saben que tiene una mejor llegada. Y bueno, el beneficio es que el posoperatorio va a tener menor probabilidad de ser agudizado. Y eso obviamente favorece la reparación y la sensación de mi paciente tras haber recibido este tratamiento. Entonces, bueno, punto número 1, hay que hacer el acceso. El acceso ya lo conocen y me ayudas a leer Ocampo. Sí, acceso a los conductos. Después de la apertura coronaria y de la limpieza de la cámara pulpar, las entradas de los conductos deben localizarse y prepararse en forma adecuada como para cualquier otra técnica. Bueno, entonces el acceso ya lo saben, depende del diente que van a hacer, entonces es lo que deben de tener en cuenta. Bueno, una vez hecho el acceso, habrá que hacer la preparación del tercio cervical y el tercio medio. ¿Me ayudas a leer, Reyes? Preparación de los tercios cervical y medio. Al inicio es preciso establecer la longitud de trabajo para exploración. En la radiografía inicial se mide la longitud aparente del diente y de ese valor se restan 5 milímetros. Y bueno, ahí está la como fórmula. Entonces, bueno, primero lo que tengo que hacer tras haber hecho el acceso es tener una longitud aparente del diente. Es decir, voy a medirlo en la radiografía. ¿Qué medida tiene del borde incisal o de la parte oclusal que yo voy a tener como referencia a el ápice? Entonces, la medida completa de mi diente y le voy a restar 5 milímetros. Es decir, si mi diente midió 20, lo voy a tener una longitud de exploración a 15 milímetros. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? Sosa. Ahí voy. Acto seguido, es necesario analizar con minuciosidad la radiografía inicial y así formarse una idea del calibre probablemente del conducto en sus tercios cervical y medio. Esto permitirá seleccionar el número del primer instrumento que deberá ajustarse al tercio medio del conducto. Bueno, entonces, como tu compañera lo dice, hay que revisar la radiografía y hay que analizar el grosor o la amplitud que tiene el conducto que vamos a trabajar. Esto es al tanteo. Yo puedo decir, bueno, mi conducto se ve ancho, entonces voy a empezar a utilizar quizá una lima 70. Mi conducto se ve delgado, posiblemente necesitaría utilizar una lima 50. Y bueno, el chiste de esta situación es que yo voy a empezar a utilizar mis limas en la parte, digamos que más cervical del diente. Entonces, para hacer esto, lo que yo tengo que hacer, si en mi ejemplo estaba a 20 milímetros, entonces yo voy a empezar a trabajar con las limas más gruesas. En la picocoronal trabajábamos con las más delgadas, es decir, empezamos con la 10, con la 15, con la 20. Ahora vamos a empezar de la 80 hacia abajo, casi no es una regla, depende de su conducto que van a trabajar. Entonces 20 menos 5 nos da 15. Y entonces yo voy a empezar a calibrar a 15 milímetros todas mis limas, porque mi objetivo es llegar a estos 15. Entonces empiezo con el 80, la introduzco adentro del conducto y imaginemos que la 80 alcanzó a entrar, bueno, estaba calibrada a 15, pero más o menos entró como a 10, ¿no? Y después voy a utilizar la 70, y luego la 60, y entonces
todas mis líneas van a estar calibradas al 15 y en el momento en que yo ya tengo la lima que llega a los 15 milímetros, en ese momento ya habré conseguido esta longitud de exploración y en ese momento debo de tomar otra radiografía. Ajá, bueno, aquí para la práctica en modelos figurados no aplica esa radiografía, pero eso es lo que tendríamos que hacer. Torres, Arandi. Voy. En la conformación del incisivo central que servirá de modelo en la siguiente descripción, la longitud aparente es de 23 milímetros y el primer instrumento será la lima tipo K45 calibrada de 18 milímetros. Ajá, ¿por qué la calibraron a 18? Arandi? Es otro ejemplo, ¿no? Ya estaba hablando de uno con 20. Ajá, pero ¿por qué aquí están a 18? Puede ser porque el diente es más pequeño. Según la regla que acabamos de ver. La fórmula de la longitud de exploración. ¿Le puedo ayudar? Claro. Porque se le quitan 5, ¿no? Así es, entonces básicamente tienes que restarle 5 a la longitud aparente. Ajá, entonces hace rato estábamos hablando de 15, porque el diente medía 20, y si ahora mide 23, menos 5 son 18 milímetros. Bueno, para este ejemplo. Torres Espinosa. Ya huyó. Villa. Sí, con la cavidad inundada, con la cavidad pulpar inundada con solución irrigadora hipoclorito de sodio del 1 al 5%, el instrumento se lleva al conducto a la profundidad permitida por su dimensión hasta que se ajuste a las paredes dentinarias, controlando que el tope no alcance el borde de referencia. En este punto se lo gira una vuelta sin forzarlo en dirección apical y se lo retira. Este procedimiento podrá repetirse 2 o 3 veces. Ok, bueno, entonces aquí dice algo que es importante. La solución de hipoclorito de sodio es básica para empezar a hacer esto. Ajá, entonces tengo yo que irrigar del 1 al 5%. Bueno, en este caso, puedo yo jugar con la concentración del hipoclorito. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el hipoclorito es mejor utilizarlo de una concentración muy baja, 0.5%, porque tengo menos probabilidad de dañar los tejidos periapicales, producir una inflamación y bla, 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 bla. Pero bueno, en el caso de la técnica coronoapical, que estoy haciendo en un conducto necrótico, y que únicamente por el momento estoy trabajando el tercio cervical y el tercio medio, podría yo aumentar mi eficacia si aumento también la concentración del hipoclorito de sodio. Es decir, únicamente al principio del tratamiento podría yo utilizar el 5%. Ajá. Y para tercio cervical y para tercio medio. Posteriormente a eso, ya que voy a trabajar en tercio apical, entonces yo ya voy a reducir mi concentración al 1% o al 0.5% o al 0.25%, depende de lo que yo haya decidido. Pero al menos en el tercio cervical y medio sí puedo utilizar ahora sí una solución más concentrada, porque me va a ayudar a reducir la carga bacteriana en estos dos primeros tercios. Y bueno, inundada la cavidad de hipoclorito, lo que voy a hacer es el movimiento de escareado, es decir, giro y corte, para ir avanzando en el conducto, intentar llegar a los 18 milímetros y sin forzar el instrumento, lo poco que yo avance, después voy a reducir el calibre para ir aumentando cada vez más la medida que me acerque a los 18 milímetros para este ejemplo. O a la longitud de exploración en términos generales. Meléndez.
Técnica coronoapical. Una vez finalizado el uso de la lima 45 y después de una irrigación, este procedimiento se repite en forma sucesiva con instrumentos más finos, 40, 35, que son uno después del otro y poco a poco penetra en el conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo de exploración. En este ejemplo, 18 milímetros. Ok, bueno, entonces justo es lo que les acabo de decir. Ajá, voy a empezar a reducir calibres hasta que logro llegar a los 18 milímetros, que es la medida que establece como longitud de exploración, para posteriormente a eso tomar una radiografía y corroborar medidas. Ajá, porque acuérdense que yo la fórmula que utilicé para la longitud de exploración era la longitud aparente. Aparente. Ajá, es decir, la medida de mi radiografía, menos los 5. Ajá, entonces yo aquí voy a tomar esta radiografía ya que llegué a los 18 para de esa manera corroborar que efectivamente de donde termina la lima al ápice hay 5 milímetros. Ajá. Si hay 6 milímetros, entonces tendría yo que avanzar un poco más hasta lograr 5. Ajá. Si me pasé de los 5 y estoy en 4 o estoy en 3, bueno, ahí no pasa nada, pero tendría yo que ajustar una situación en las series que ahorita vamos a ver. Ajá. Entonces, hasta ahí. ¿Tienen dudas? ¿En Chaca? Jimena, léale, por favor. Ya se fue también. Ah, estaba leyendo con el micro apagado. Ok. Cuando un instrumento alcanza la longitud de trabajo para exploración, en el ejemplo, la lima número 35, se lo deja en posición y se toma una radiografía para odontometría. Ajá, bueno, entonces justo lo que les decía, se toma una radiografía para verificar medidas, ¿ok? Ajá, bueno, entonces, hasta ahora, Daniel, ¿qué es lo que ha pasado? Según este esquema. Bueno, se inició con una lima 45, Ajá. calibrada 18. Ujú. Se llegó al tope. Después pasó a la ¿A cuál 40. tope llegó? ¿O a qué se refiere con el tope? ¿Que llegó al tope? Donde la lima ya no bajó. Ahí se quedó. Ah, ya. O sea, lo más que pude avanzar con la Ajá, 46. sí. A eso me refiero. Va. Y luego, Después pasó a la 40, ujú, la cual bajó más. ok. Y después pasó a la 35, donde se alcanzó la longitud de trabajo. No es longitud de trabajo. La longitud de exploración. Exacto. Ajá, entonces, Longitud de trabajo de exploración, ¿no? sí, bueno, Es que así decía en la diapositiva. ok, sí. Bueno, entonces tengo una radiografía inicial y entonces determino la longitud de exploración, midiendo todo el diente, ajá, de aquí al ápice, bueno, me salió un poco. Al ápice, ahí medí y a eso le resté 5 milímetros para establecer mi longitud de exploración. Y entonces estoy metiendo instrumentos cada vez más delgados en el conducto para alcanzar esa longitud de exploración. Empecé con el 45, luego con la 40, luego la 35, haciendo un movimiento descariado. Y algo muy importante, les voy a decir a Daniel, es que tengo que irrigar un montón entre cada instrumento. Ajá, para que yo baje mi carga bacteriana, que eso es fundamental en esta técnica. De hecho, para eso está diseñado, para hacer que eso suceda. Ajá, entonces, bueno, llegué a los 18 milímetros, que era mi longitud de exploración, y ahí tomo una radiografía. ¿Y qué le hago a la radiografía, Daniel? Ya que la tengo. ¿La mido? La mides, ¿de dónde a dónde vas a medir?
Se va a medir del ápice hasta donde llegó la punta de la lima. Ok. Y entonces, con esa medida, ¿qué voy a hacer? La suma a la medida de la lima que yo tenía para determinar la longitud de trabajo. Ok. ¿Y cuál sería la longitud de trabajo entonces? 22. Ok, perfecto. Ajá, entonces yo tengo que corroborar que de aquí a aquí hay 5 milímetros. Y de esa manera determino la longitud de trabajo restándole uno menos para tener la medida en el CDC, ¿no? Ajá, excelente. Doctor, yo tengo una duda. Entonces vamos a empezar, por así decirlo, de nuestra lima maestra hacia abajo, ¿no? No, Bueno. aún no tenemos lima maestra. Ah, ok. Tenemos cualquier lima que se adapte a la amplitud de mi conducto. O sea, podría ser una lima 50. Puede ser una lima 50 si tienes un canino. Ajá, quizá la 50 llegue a la longitud de exploración. Ajá, o un diente muy joven. Ajá, que O sea, acaba pero de erupcionar, voy que acaba de cerrar sus retrocediendo. ápices y tiene una cámara amplia, entonces pues, quizá la 50 llegue hasta ahí. Dígame, Pero perdón, no le escuché lo último que Ay, dijo. perdón, le interrumpí. De que de ahí voy retrocediendo, por ejemplo, como dice la imagen, de 45, 40, 35, hasta que alcance mi lima de trabajo. Bueno, de exploración, perdón. Longitud de exploración, Longitud de exactamente, es exploración. decir, llegar a los -5. Ajá, Ah, y ok. no voy retrocediendo, más bien voy avanzando. Ajá, cada vez la lima entra más en el conducto. Conforme yo reduzco el ¿Y calibre. siempre tiene que ir a los 5? Sí, ahorita estamos en -5 milímetros. Ajá, porque más o menos lo que estamos buscando hacer es, digamos, que la división hacia el tercio cervical, ¿no? Cervical, medio y apical. Entonces, si te das cuenta, si lo divides, más o menos los -5 es para tener el tercio apical sin trabajar hasta este momento. Ajá, y no empujar de esa manera la carga bacteriana hacia el periapis. Es como hacer una endodoncia normal, pero en vez de empezar con la lima 10, empezamos de menor calibre, empezamos con lima de mayor calibre para que quede como cónico. Sí, es una manera de decirlo. En lugar de ir de lo más delgado a lo más grueso, vamos de lo grueso a lo delgado. Justo así. Ajá, y entonces les decía, si yo me quedé a 4 milímetros, es decir, mi lima no llegó a 18, llegó a 19 y yo de aquí a aquí mido 4, entonces mi longitud de exploración sería sumarle 3 a lo que tengo en la lima. Y así yo puedo hacer el ajuste, aunque lo ideal sería que me quedara a -5. Ajá, puedo jugar con eso. Ajá, sin embargo, lo ideal es quedarte a este nivel. Ya no me escuché bien porque ¿No escucho muy bien esa última parte? Les decía. Ajá, lo no ideal escuché bien esa parte. es quedarme a 5 milímetros. Aquí estoy a -5, ¿no? -5 milímetros. Ajá, pero imagínate que tú en tu radiografía llegas hasta aquí con la lima. Entonces, cuando tú mides de aquí a aquí, en lugar de -5, hay 4 o 4 milímetros, quítale el menos. De aquí a aquí hay 4 milímetros. Ajá, entonces yo tendría que para establecer mi longitud de trabajo, ajá, si aquí tengo 4, pues entonces le aumento 3. Ajá, es decir, 18, que yo tenía calibrada 18 milímetros, pero puede haber cierta elongación en mi radiografía. Ajá, entonces este valor no cambió. Lo que cambió fue la medida de a dónde llegó el instrumento. Ajá, entonces si de aquí a aquí hay 4, entonces mi longitud de trabajo será los 18 más 3. Ajá, porque yo me quiero quedar a 22, no a 23, ya que 23 era mi longitud del diente. Ajá, y entonces, bueno, en algún momento, cuando llegue a 22, que este es mi longitud de trabajo, pero todavía no está corroborada, en algún momento voy a tener que tener una radiografía que compruebe esta situación. Ajá, sin embargo, todavía no. Ajá, solamente lo voy previendo. Ajá, bueno, entonces si me quedé a 5, es decir, hay 5 milímetros de aquí a aquí. Ajá, lo que voy a hacer es sumarle 4.
Ajá, 18 más 4. Serán 22, ¿no? Es la medida que tenemos ahí. Es la que buscamos, 1 milímetro menos, es decir, estar en el CDC. Ajá, y en algún momento voy a tomar esta radiografía. Ahora sí me di a entender. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Sí, pero ¿lo vamos a hacer ya ahorita? Yes. Lo vamos a hacer ahora. Sí. Ajá, entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. Tengo yo un premolar, tengo 2 conductos, más o menos llego hasta aquí y tengo 1, 2, 3, 4 milímetros de lápiz. ¿Estás de acuerdo? Ajá, entonces de la medida que haya yo metido esto, le voy a aumentar 4 para quedarme a menos 1. Ajá, y bueno, en este otro lado está, digamos que tantito más arriba, está como a medio milímetro, ¿no? Entonces tengo medio, 1, 2, 3 y 4. Ajá, entonces aquí habría que aumentarle 3,5 para establecer mi longitud de trabajo. Pero bueno, les digo, eso todavía no ocurre. La medida exacta de mi conducto, esto todavía no ocurre. Sin embargo, yo lo voy previendo. Ajá, hasta ahora, lo que me interesa es llegar hasta el tercio cervical. Ajá, porque esta es la medida en la que yo voy a trabajar por ahora. Ocampo, lea. Ocampo ya no está. Así está. ¿Quién dijo Ocampo y quién? Ocampo, Abigail. El último fue Daniel, ¿no? Sí. Creo que sí. Le toca a Abigail. Si la lima número 35 hubiese alcanzado la longitud de trabajo para exploración y ya se efectuó la odontometría, esta fase deberá concluir con el uso de las fresas de Gates-Glidden. La selección de las fresas Gates-Glidden a usar dependerá de las dimensiones del conducto y de la raíz. En esta opción es oportuno recordar la relación dimensional entre esas fresas y los instrumentos endodónticos. Ajá, bueno, entonces esta parte casi ya la conocen, porque ya la hicimos, es lo que estuvimos haciendo en la técnica apicocoronal combinada. Ajá, sin embargo, aquí yo voy a tener una medida que debo de tomar en cuenta para utilizar estas tres. Ajá, y ahora lo vamos a ver. Reyes, Itlali, vea. En la práctica clínica, el uso criterioso de las fresas Gates-Glidden en la forma sugerida en los párrafos anteriores permite: número 1, ampliar el tercio cervical y eliminar las interferencias para facilitar la acción de los instrumentos en el tercio apical. Número 2, crear áreas de escape para la solución irrigadora, lo que produce una mejor circulación de líquido en el interior del conducto radicular. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Me funciona de una manera mecánica, me funciona de una manera química para la conformación del conducto. Síganle leyendo. Número 3, liberar los tercios cervical y medio para lograr un mejor ajuste del cono de gutapercha en el tercio apical. 4, crear espacios que posibiliten el reflujo del sellador. Esto reduce la presión sobre el stop apical y la posibilidad de extravasación. 5, mejorar la condensación. 5, mejorar la condensación lateral al facilitar la penetración profunda del espaciador. Ok, entonces me mejora el trabajo mecánico, me mejora el trabajo químico y me ayuda con la obturación. Esos son los beneficios de utilizar las Gates en tercio cervical y medio. Ya esos los conocen. Sígale.
Me faltan otros dos y ya. 6. Establecer dimensiones adecuadas para el empleo de anclajes intrarradiculares. Y 7. Reducir el tiempo necesario para la instrumentación y por consiguiente el cansancio del paciente y del profesional. Bueno, en el caso de alguna raíz que va a recibir un poste intrarradicular, bueno, ya yo en este momento ya estoy ampliando estos tercios, que posteriormente voy a tener que ampliar más para meter un poste. Ajá. Pero bueno, cuando yo llegue a ese paso, me va a ser más sencillo. Ajá, y entonces hacer el trabajo en cervical y medio va a reducir el cansancio del paciente y del profesional porque disminuimos el tiempo de trabajo. Y obviamente también algo que se va a reducir va a ser la posibilidad de fracturar instrumentos por el desgaste que van a tener tras ser utilizados. Doc, yo tengo una duda. Échale. ¿En qué casos utilizaríamos un poste? Eso depende mucho de la cantidad de estructura que te queda de un diente. Ajá, eso lo van a ver en prótesis, pero tiene mucho que ver con la cantidad estructural de dentina que tiene este diente, ¿no? Ajá, entonces, si está muy destruido, los protecistas a veces quieren poner dos postes. Si está ligeramente destruido, un solo poste. Ajá, y entonces lo que hace el poste es distribuir la fuerza de masticación hacia